Muy buenas tardes, misionero Miguel Bermúdez Marín, allá donde te encuentras, en Venezuela, junto a tu esposa Ruth y todos los hermanos allá en Valencia, Venezuela, y todos los hermanos en Venezuela y en todos los países de la América Latina, el Caribe y el mundo entero. Es realmente una bendición y privilegio grande poder en esta ocasión enviarles estas palabras de saludo bajo el tema el vestido de boda, la palabra, para lo cual quiero leer en Apocalipsis capítulo 19, verso 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y en el futuro hogar del novio celestial, pueden tomar asiento los que están en pie, en el mensaje del futuro hogar del novio celestial y de la novia terrenal. Dice la página 68, el futuro hogar del novio y de la novia, él regresa a la cena de la boda. Van a ser 3 días y medio, o sea 3 años y medio. Entonces regresa nuevamente en el milenio en nuestra luna de miel. Y entonces él ahí escribe la cena, 3 años y medio. 3 y medio años. Entonces regresa nuevamente en el milenio en nuestra luna de miel. Y entonces él va a traer la ciudad a la vista, como el novio lleva a la novia para sorpresa suya. Como la noviecita se para ahí maravillada, mientras ella contempla su futuro hogar. Y escribe la teofanía. ¿Cómo hacen los novios que le muestran a la novia todo lo que tiene preparado para ella, para cuando se casen? Le muestra la luna de miel, donde van a tener la luna de miel, hacen todos los preparativos. Él prepara todo y le dice, en tal sitio te voy a llevar, y vamos a hacer esto y esto y esto, y hasta le compra la ropa y todo lo que ella necesita para la luna de miel. Y también le muestra el lugar donde va a vivir, lo cual ya lo preparó de antemano y ya le tiene ese lugar preparado, como cuando leímos en el domingo, que después del milenio ya él tiene preparado todo lo que la iglesia novia va a obtener en la eternidad. Porque él dice que en el milenio, leímos allí, aún se construyen casas así y lugares donde vivir, pero que en la eternidad ya él tiene todo eso preparado. Vean cómo ya él nos está mostrando todo lo que él tiene para nosotros por la eternidad. Y así el novio, muy contento antes de casarse, hace todos los preparativos y le muestra, luego de mostrarle la casa, le muestra también, si tiene auto, pues le muestra el carro nuevo que van a obtener, le muestra todo lo que tiene la casa por dentro, mira, ya está preparadita toda, pero todavía no se puede usar nada de eso, ni la luna de miel, pueden ir, allí hay un día para entrada, ¿ve? No se puede entrar antes, la novia no puede entrar allí, aunque el novio ya le dijo, pero no tiene el pase, la reserva para entrar, aunque sea la novia.
tiene que esperar al momento y al tiempo justo para poder entrar a el lugar donde va a ser la luna de miel. Y también, un poquito antes, él le muestra también el lugar donde van a hacer la comida. Y le muestra allí la cena, que tiene todos los meseros, cocineros y todo. Y le muestra todo, pero todavía ya no se puede sentar a comer de esa comida porque no está lista en el momento en donde esa cena va a ser servida. O sea, todavía no se ha realizado esa cena. Luego de la boda, todavía no ha llegado ese momento. Por lo tanto, ella no puede acceder a sentarse a comer de lo que se va a estar sirviendo en ese día que se va a estar repartiendo ya la cena de la boda. Y así también podemos ver un sinnúmero de cosas que el novio prepara con anterioridad y le muestra a ella todo lo que tiene para ella porque la ama. Es la que va a vivir con ella por el resto de su vida. Y así ha hecho el Señor con nosotros. Nos está dando primeramente las arras, el pronto pago, que es el bautismo del Espíritu Santo, y luego también por la palabra nos está dando a conocer y nos está mostrando, nos está revelando el vestido de boda, que es la palabra. Y así está preparando todo para llevarnos a la cena de las bodas del Cordero y luego vamos a regresar a la luna de miel que ya Él la tiene preparada y luego de la luna de miel, vean, tiene una eternidad preparada para nosotros, para esa nueva Jerusalén que surgirá del centro de la tierra, que será una ciudad de 1500 millas de alto, 1500 millas de ancho y 1500 millas de largo, o sea, será cuadrada y esa pirámide será la misma altura hacia arriba y ya eso, ya Él la tiene ya preparada. Tiene el pronto pago que ya nos los dio. Tiene el cuerpo eterno y glorificado que ya también lo tiene preparado para dárnoslos a cada uno de nosotros. Tiene la cena de las bodas del Cordero lista. Tiene la luna de miel lista, que es el milenio. Y tiene el lugar donde vamos a morar y a estar viviendo por toda la eternidad. Miren, sigue diciendo aquí, como la noviecita se para ahí maravillada, mientras ella contempla su futuro hogar, y escribe la teofanía. Y por fe hoy, Señor, la vemos más allá, estará aquí mismo, en esta tierra. Tú lo prometiste. Tu iglesia estará completamente redimida uno de estos días y entonces tu mundo estará redimido y el resto de las partículas. Pero primero, tú has redimido a tu pueblo, sus cuerpos que están hechos del mundo. Y nos dice, aquí vamos a leer una porción de un mensaje que fue predicado bajo el tema del rapto espiritual y nos habla aquí de esa cena. En la página 18 de este mensaje fue predicado el 7 de abril del 1975 en Ponce. Dice, entonces, bueno, tiene dos agujas, está hablando de un reloj, que son las agujas principales ahí. Y entonces vemos que lo mismo que recorre hoy lo va a recorrer mañana, lo mismo,
Por lo tanto, encontramos que lo mismo que Dios recorre en su primera manifestación, cuando monta sobre el caballo blanco, como dice Apocalipsis, entonces recorre ese camino. ¿Y qué produce? Produce una aclamación, produce una resurrección y produce un rapto. Pero Él promete que recorrerá ese camino nuevamente. Entonces encontramos que esa palabra, ese mensaje, tiene que seguir el mismo proceso que siguió Dios manifestado en carne a través del séptimo mensajero. No fue el hermano Branham quien hizo todas estas cosas que fueron hechas, sino Dios a través del hermano Branham. Fue el mismo Señor, el mismo pilar de fuego. Ahora vemos que esa palabra tiene que recorrer en el campo espiritual esa trayectoria nuevamente. En el campo espiritual, vean, esa palabra que habló por el reverendo William Branham tiene que recorrer nuevamente en el campo espiritual. Y luego eso nos introduce para recibir las cosas literalmente. Y ahí está la tercera parte. ¿Ve usted? Entonces vamos a ir a un lugarcito aquí que es muy importante, lo cual, donde el profeta nos dice algo que habría de pasar en este tiempo final. Cuando un avivamiento acontece, o sea, cuando Dios hace algo y encontramos que son 3 éxodos, en el primero y en el segundo y en el tercero ha pasado la misma cosa. Siempre produce 3 clases de creyentes. Pero luego, de la misma forma, o con lo mismo que Él trae, o que vienen las 3 clases de creyentes, con eso que es la palabra, con eso mismo los va separando. Entonces, fíjense, cuando viene manifestado en carne humana, ¿qué hace? Produce 3 clases de creyentes. Pero luego, ¿cuándo y cómo habría de venir la separación de las 3 clases de creyentes? Bueno, miren lo que dice por aquí el profeta, lo que habría de pasar en este tiempo. Jesús dijo que en los últimos días o en los días finales, cuando el tiempo se ha acabado, es cuando el tiempo de las edades ha terminado. ¿Ven? Cuando el tiempo se ha acabado y la gran resurrección ha venido, que muchos vendrán a sentarse en el reino. El reino de Dios está entre vosotros. Muchos, la cizaña vendrá a sentarse junto con el trigo, dirá: oh, espérese un momentico, Señor, yo hablé en lenguas, yo grité, yo bailé en el espíritu, yo lancé demonios, yo hablé en lenguas, yo hice todas esas cosas. ¿Qué dijo él? Fíjense, obreros de iniquidad, nunca os conocí. ¿Qué es iniquidad? Pregúntele a cualquiera, o es algo que usted sabe que debe hacer y no lo hace. Ellos conocen esa palabra, la oyen. Eso está, él está leyendo aquí del mensaje de los ungidos de los últimos días, de la página 47 de esta versión, y él dice, y él escribe allí, buscando el folleto acá, de este mensaje que él está citando, él escribe allí: la cizaña vendrá a sentarse junto al trigo. Y escribe también: iniquidad es igual, algo usted sabe que debe hacer y no lo hace. Sigue diciendo en este mismo mensaje, pero el hermano William lo está citando allí, de los ungidos de los últimos días. Usted está escuchando esta cinta, está escuchando este mensaje, usted ve al Señor Dios decirlo, usted ve que lo confirma y que Él muestra que es la verdad. Y usted sabe que esto es tan claro como el sol que brilla allá afuera. Pero ustedes que siguen en su denominación,
que siguen en esas cosas falsas, usted obrador de iniquidad. Y dice el hermano William, ahora fíjense, cuando la resurrección viene, la cizaña viene también a sentarse con el trigo. ¿Dónde? En el reino. Recuerden que el reino es su iglesia. Ahí está representando a la iglesia. Y el profeta dice, el reino de los cielos o el reino de Dios entre vosotros está. ¿Qué cosa tan tremenda les está diciendo ahí? Lo mismo que dijo el Señor cuando vino en aquel tiempo. Juan decía, el reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando vino Jesús, dijo, entre vosotros está. Porque Él era el reino de los cielos. La palabra es el reino de los cielos. Y la palabra encarnada allí es el reino de los cielos. El reino de los cielos, ahí ve, también representa a el Señor. La palabra tiene ese otro significado. Entonces, ¿dónde se habrían de sentar la cizaña en el tiempo de la resurrección? En el reino. Y vendrían a reclamar, yo hablé en lenguas, yo hice esto, yo hice lo otro. Pero el Señor les dirá, obradores de iniquidad. ¿Quiénes son ellos? Dice, pero ustedes que siguen en su denominación, que siguen esas cosas falsas, usted obrador de iniquidad. ¿Qué dice el profeta que son las edades de la iglesia allá? ¿Qué es la edad de la Odisea? Dice que se denominacionalizó, se convirtió en una denominación. ¿Quiénes son estos obradores de iniquidad? Esta cizaña que se vendrá a sentar en el reino de Dios, los de la Odisea, que no han salido de la Odisea. Recuerden que la edad de la piedra angular tiene 7 etapas y en el año 2000, por ahí, 2000, 2001, hay un mensaje que él nos habla de que estamos en esa séptima edad. Por eso ahí comenzaron también los bautismos. Ve a dónde él nos coloca en esa etapa de la séptima edad, en ese cumplimiento de las 7 etapas dentro de la edad de la piedra angular, y nos coloca allí, dentro todavía de la dispensación de la gracia, que es donde está esos eventos que tiene que cumplir un creyente, como lo es el bautismo, el lavatorio de pies, Santa Cena, todo eso ocurre en la dispensación de la gracia, y va a haber una última Santa Cena, eso vamos a verlo más adelantito, pero vean ustedes cómo él en ese tiempo nos está colocando allí, dentro de la séptima edad, que corresponde a la séptima edad de la Odisea, dentro de la piedra angular. Y ahí es donde muchos se han querido quedar. No han salido, no han subido a la piedra angular. Y vean cómo él viene hablando que se cumplen 3 veces, tiene un cumplimiento en 3 ocasiones, así como es su venida, aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. También esa fase de el cumplimiento de la venida del séptimo sello, que es la venida de la palabra a su iglesia, que es el cumplimiento de lo que él habló por el reverendo William Branham, que es en una manera triple. Vean que se cumple primeramente en el hermano Branham, en una fase, también en nuestro hermano y amigo William Soto Santiago, en otra fase, o sea, otra etapa, y en este tiempo final tiene esa parte literal, en donde cada hijo e hija de Dios la está esperando, los que en este tiempo hayan subido a la piedra angular. Y usted me podrá decir, no, ya yo estoy en la piedra angular. Sí, pero ¿en qué etapa está usted? ¿En la séptima edad? ¿Se quedó allá todavía en esa etapa donde Él nos introdujo? ¿O ha subido, ha escuchado el llamado de estar en la etapa
de coronación, la etapa de oro, en donde Dios nos dará el cuerpo eterno. Hay que ver dónde está esperando usted esa promesa, porque volvemos a hablar del lugar donde uno está esperando a un invitado y que venga por avión y usted lo está esperando por barco, o que venga por barco y lo está esperando por tren. ¿Ve? Tiene que saber primero dónde usted se encuentra. Miren, sigue diciendo, los de la Odisea que no han salido de la Odisea y quieren decir que están en el reino, que están en el mensaje, que están en la palabra, pero niegan la palabra encarnada en este tiempo y no quieren salir de la Odisea. Recuerden que todo lo que ocurrió allí, en esa etapa de esa década del 70, vuelve a repetirse en este tiempo final, en el cumplimiento literal de todo eso que fue allí mostrado. Entonces quieren sentarse en el reino, porque cualquiera puede decir, ahora lo están poniendo en lo literal, en lo espiritual. Bueno, si no es así, entonces ¿por qué está todavía usted sin el cuerpo eterno? ¿Por qué no ha ocurrido la resurrección? ¿Ve? Lo que sucede es que hablan locamente, hablan sin saber, no conocen el mensaje. Dicen que lo conocen y no lo conocen. Locamente es hablado. En una ocasión allí le dijo Job a su esposa, o como una fatua has hablado en otras ocasiones, en otras versiones, y en algunas versiones de la Biblia también habla de que locamente has hablado, porque no conocen las promesas, no conocen la forma en que Dios las va a cumplir, las está cumpliendo y las cumplió, sino que tienen solamente la letra y una idea de cómo será. Le dan su propia interpretación y no escuchan la voz de Dios, el instrumento de Dios que Dios está usando en cada tiempo, y ahí es donde le ponen sus propias interpretaciones. Y en este tiempo, en la dispensación del reino, Dios tiene una boca, tiene un instrumento, por lo cual a Él oíd, porque Él es el único que sabe cómo es que todas esas promesas van a ser cumplidas en medio de su iglesia, y tiene el plan. Cualquiera podrá decir, no, yo también sé, muéstrame tu plan. No tienen planos. Bueno, todo eso está siendo cumplido en este tiempo y se están cumpliendo las hojas de ese plano, el cual el Creador de los cielos y de la tierra diseñó, y cada hoja está siendo hecha una realidad en medio de esa iglesia como templo espiritual, y pronto llegaremos a esa hoja en donde allí estará todo lo que se va a mover para que la resurrección ocurra, y también nuestra transformación, nuestra adopción. Él sabrá cómo hacer que todo eso ocurra, porque no será el velo de carne, sino será el pilar de fuego obrando en medio de su iglesia, y será el que estará cumpliendo todas esas promesas. Será el ángel del pacto obrando en medio de su iglesia, cumpliendo lo que ya Él ha prometido. Sigue diciendo, entonces quieren sentarse en el reino, pero el Señor los descubre y les dice, ¿quiénes son ellos? Ustedes son obradores de iniquidad, ustedes son de la Odisea, que es una denominación, y ustedes no pueden estar aquí. Es lo mismo de la parábola de la gran cena de boda, que el Señor preparó una fiesta muy grande de boda para su hijo, y cuando vino a ver los invitados, había uno metido ahí. ¿Dónde? En
las bodas, en esa gran cena, estaba uno metido ahí, pero no tenía vestido de boda. El que hizo, ¿y qué hizo cuando vio al rey viniendo? ¿Qué hizo cuando vio al rey viniendo? Él comenzó a chequearlos a toditos. Y cuando vio a ese que estaba vestido con otra clase de ropa, le dijo: oye, tú, ¿cómo entraste aquí? La Biblia dice que enmudeció, se quedó calladito la boca. ¿Cómo entraste aquí? ¿Por qué? Porque si hubiera entrado por la puerta, tuviera el traje de boda, como los demás. Pero no estaba vestido de boda, porque no entró por la puerta. La puerta, ¿cuál es? La puerta siempre es la misma. ¿Cuál era la puerta para la segunda dispensación? La puerta para la segunda dispensación era Dios hecho carne. Él dijo: Dios hecho carne. La palabra encarnada dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entonces, para entrar en el plan de salvación, está la puerta para salvación, que es Dios manifestado en carne, con su nombre de salvación. Pero para entrar a la cena y a las bodas, hay que entrar por la puerta, que es ¿qué? Dios manifestado en carne nuevamente. Y siempre dice el profeta que el nombre está puesto sobre la puerta. Miren el capítulo 4, Revelación capítulo 4, parte 1, nos dice allí, ¿qué es eso? Un poquito antes, dice: cualquier hombre que sube en cualquier forma, él mismo es ladrón y robador. Y en la parábola del que subió y estuvo en la cena nupcial sin traje, escribe: subir a la cena, fue hallado culpable y atado y echado en las tinieblas de afuera. Solo un camino para entrar a la cena nupcial. Creo que prediqué sobre eso aquí no hace mucho tiempo. Siempre que el esposo, cuando un hombre se iba a casar en el viejo país, él mismo tenía que dar las invitaciones, tenía que ponerse sus vestimentas. Así que cuando él halló a este hombre allí sentándose a la mesa de la cena, ¿cuántos recuerdan la parábola? Seguro ustedes que leen la Biblia. Y él halló un hombre en la cena sin el traje de boda. ¿Qué es eso? El esposo está en pie a la puerta y todos suben con una invitación. Nadie viene al Padre sino por mí. Vean, siempre es por la puerta que se entra. Así fue en la segunda dispensación. Dice: todo lo que el Padre me ha dado o ha invitado, vendrá a mí. Allí vienen, dan su invitación. El esposo vio que todos se veían iguales. Esto lo habíamos leído hace varios meses atrás. Esa es una cosa bastante buena, religión del Espíritu Santo. Tipo antiguo, les hace a todos ser iguales. Ahora sean ricos o pobres, siervos o libres, negros o blancos, masculinos o femeninos, son todos uno en Cristo Jesús. Y el esposo se paró a la puerta y recibió la invitación, puso la ropa a este individuo, de manera que todos, el rico y el pobre, se verían iguales. Esa es la manera que es en el reino de Dios. No hay individuos grandes e individuos pequeños, todos son uno, todos uno en Cristo. Ahora, ¿qué piensan ustedes cuando el esposo retorna y hay un hombre sentándose sin traje de boda? Dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí? Y él se mantuvo callado. Eso mostró que él vino de alguna otra forma además de la puerta. Él vino por la ventana. Él vino por una puerta trasera. Y escribe la Odisea. Y él le llamó amigo. Reveló que era un miembro de la iglesia. Vean, era uno que estaba ahí en medio de la iglesia. Amigo, ¿cómo entraste sin traje de boda? Ahora Jesús, él mismo dijo esto. Y él llamó al portero, él dijo: atadle pies y manos. Y él fue echado. Él escribe ahí: el hombre sin vestido de boda. Y también escribe ahí: el portero es igual, el que tiene la llave.
Y él fue echado a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y lamentar y crujir de dientes. Esas son las propias palabras de Cristo. Correcto. Él fue echado afuera. ¿Por qué? Eso probó que sin traje de boda, él había entrado de alguna otra manera, además de la puerta. Si él hubiese podido venir por la puerta, hubiera recibido un traje de boda. Oh, escuche esto. Entonces, si el traje de boda es el bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a ser representados de alguna otra forma? Si la primera edad de la iglesia tenía que venir por la puerta, Cristo Jesús, ser bautizados en el nombre de Jesucristo, recibir el bautismo del Espíritu Santo, ponerse el traje de boda, ¿cómo hemos de venir de alguna otra manera? Si ustedes vienen por los metodistas o por los bautistas o por los pentecostales o cualquier otra denominación, ustedes serán atados y echados en las tinieblas de afuera. Ustedes tienen que venir por Cristo Jesús, el camino, la puerta, la verdad, la vida. Amén. Vean, para obtener el cuerpo teofánico se requiere entrar por la puerta que es Cristo. Y esa puerta está cerrada. Y si por medio de recibir el cumplimiento de la primera venida del Señor, que es la puerta, porque Él dijo, yo soy la puerta, se recibe, y es un requisito para recibir las primicias, el bautismo del Espíritu Santo, esa primera porción, o sea, nacer en el reino de Dios, obtener así un cuerpo eterno y glorificado de la sexta dimensión. Si para obtenerlo hay que entrar por esa puerta, para obtener el cuerpo eterno y glorificado se requiere entrar también por una puerta. Y esa es la puerta de la segunda venida del Señor conforme a su venida, lo cual es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y sigue diciendo aquí, en donde nos detuvimos, del mensaje de rapto espiritual, sigue diciendo, nadie tiene que preguntar cómo se llama el que está ahí adentro, solamente lo tiene que leer ahí afuera. Y el nombre que tiene ahí es el mismo que tiene el que está adentro. Entonces, el que vive dentro de esa casa, que es Dios en toda su plenitud, se llama, como dice allá afuera, en la puerta de la casa. Bueno, si usted le pone un nombre allá en su casa para que cuando el cartero llegue, pues eche las cartas en donde dice el nombre y la dirección. Pues si usted se llama Juan Pérez, pues no sería que le ponga José, ¿verdad que no cuadra? ¿Por qué? Porque el que vive dentro se llama Juan Pérez. Entonces corresponde ponerle afuera en la puerta el nombre de Juan Pérez. ¿Ve usted? Entonces el que pasa dice, ahí vive fulano de tal. Entonces cuando Dios se ha manifestado en carne humana para redimir, ¿dónde puso su nombre? En la puerta, ahí encima. En ese cuerpo, ahí le puso el nombre del que estaba adentro. Entonces todo el mundo que miraba no tenía que preguntar cómo se llama el que está adentro, sino mirar qué nombre tiene por fuera, y por dentro se llama de la misma manera el que vive adentro. Entonces, así es en este tiempo también. El que vive dentro se llama como dice la puerta por fuera. Entonces, por eso es que ese es el lugar de adoración. Esa es la casa donde hay que entrar para encontrarse con el que está adentro. Pero hay que pasar por esa puerta para entrar allá. Recuerden que el nombre está en su ángel, en el ángel del pacto, ese nombre eterno de Dios que le fue mostrado allí, en esa señal eterna que le fue mostrada al reverendo William Branham, que dijo, tu nombre está sobre la montaña. Y allí el hermano William me confirmó con su propia palabra, con su propia voz, y me dijo, Benji, William es el nombre
eterno de Dios. Vean cómo la venida y cumplimiento de la segunda venida del Señor vino con un nombre nuevo. Porque el nombre está en su ángel. Y donde quiere que esté su ángel, está su nombre. Entonces, pero sigue diciendo un poquito más atrás, dice, pero hay que pasar por esa puerta. Un poquito antes, dice, esa es la casa donde hay que entrar para encontrarse con el que está adentro. Pero hay que pasar por esa puerta para entrar allá. Entonces, no pasaron por esa puerta. Se metieron ¿por dónde? Por alguna ventana denominacional. Por algún lado. Por algún hueco en la pared que hicieron para meterse acá dentro donde está servida una cena, que es la cena ¿de quién? De las bodas del Cordero. Y recuerden que habrá una cena y un rapto literal, pero hay una cena y un rapto espiritual. Y los que están en la cena, por eso es que todo esto que ocurrió fue en el campo espiritual. Porque como les dije hace unos minutos atrás, si hubiese sido en lo literal, no estuviéramos aquí. Ya el milenio estuviera en la tierra, estuviéramos en el milenio. Y no tenemos el cuerpo eterno. No hemos ido a la cena de las bodas del Cordero. ¿Ves? Todo eso fue en lo espiritual. Recuerden que habrá una cena y un rapto literal, pero hay una cena y un rapto espiritual. Y los que están en la cena y el rapto espiritual son los que estarán en la cena y rapto literal. O sea, el que no esté ahora comiendo de esta cena espiritual, los cuales han obtenido ese rapto espiritual y están sentados comiendo en la cena que está siendo servida de todo este alimento, esta palabra la cual está produciendo en nuestras vidas ese cuerpo glorificado y eterno, porque fue alrededor de la palabra que Sara y Abraham fueron rejuvenecidos. Vean, ellos tuvieron que recibir esa palabra para ser rejuvenecidos. Lo mismo está ocurriendo con nosotros ahora en este tiempo final, para obtener el rapto literal y luego ir a la cena de las bodas del Cordero, en lo literal, o sea, el cumplimiento que es el cumplimiento pleno de lo que es la cena de las bodas del Cordero. Dice, y el rapto espiritual son los que estarán en la cena y el rapto literal. Y el que no esté vestido con la vestidura de boda y haya entrado por la puerta, que es la puerta para entrar a la gran cena, entonces, ¿cómo entraste aquí? Se quedó mudo. Por la puerta no entraste, porque te hubieran puesto la vestidura. No tienes la vestidura de boda, no tienes la palabra de la hora. Porque la vestidura de boda, que es la palabra de esta edad, la palabra de este tiempo. O sea, están allí, son miembros de la iglesia, pero no han subido, no han creído y no están en esa etapa de preparación para la adopción, para la transformación y para el rapto. Porque, miren, aquí hay un lugar en el mensaje, el Dios que es rico en misericordia, dice, página 8, dice, y luego, después de un tiempo, usted escuchó el evangelio, quizás usted fue a la iglesia, usted escogió esto y aquello, e iba de denominación en denominación. Pero un día, usted siendo parte de Dios, usted tenía que ser parte de la palabra. Y cuando usted escuchó la palabra, usted se dio cuenta de dónde es que venía. Y usted conoció cuál era la verdad. Usted siempre era. La simiente que estaba en usted siempre era. La palabra reconoció a la palabra que estaba en usted, que fue antes de la fundación del mundo. Vio la palabra y usted vino a ella.
miren qué hermoso, como el hermano Branham allí nos dice, la palabra reconoció a la palabra que estaba en usted. Sigue diciendo, no tienes la palabra de la hora, porque la vestidura de boda, que es la palabra de esta edad, la palabra de este tiempo. ¿Y cuál es la palabra de este tiempo? No tienes a Malaquías 4:5, Lucas 17:30, Apocalipsis 10, del 1 al 7. No tienes toda esa palabra, no tienes esa palabra. Recuerden que Apocalipsis 10 es lo que se está cumpliendo ahora plenamente en este tiempo. Y el que no tenga Apocalipsis 10, el que no recibe ese ángel fuerte, pues no tiene la palabra de este tiempo, de la hora. No tienes esa palabra. Dios hecho carne hoy con su nombre nuevo. Tú no tienes eso. Tú no crees eso. Tú no tienes eso. Tú no estás vestido de eso. ¿Cómo te metiste acá entonces? ¿Cómo te metiste al lado acá para estar comiendo en esa cena? Suerte que la cena todavía no había comenzado. Vino a ver los invitados. Al Señor no se le cuela nadie. Recuerde que no puede eso ser cumplido allá en la cena de la boda del Cordero, porque de allá no se puede regresar a nadie, porque eso es en la séptima dimensión. Y ya el que esté allí es porque recibió ese cuerpo eterno y glorificado. O sea, de allí no fue eso que fue cumplido en esa parábola. No fue allí que Dios estaba mostrando en esa parábola ese que se metió por la ventana, porque allí no se podía echar a nadie. Eso viene a ser tipo y figura de este tiempo final, en donde se está dando a conocer, se está dando el alimento, se está dando en la cena de este tiempo que está siendo dada al pueblo de Dios, y entre medio de los escogidos de Dios está esos que son parte de esos grupos de creyentes. Son 3 clases de creyentes, están ahí. Y cuando Él viene y ve que hay algunos que no están recibiendo o no tienen el conocimiento de lo que alrededor de la palabra es que van a ser transformados, entonces espiritualmente son echados para afuera. Son el ministerio de Moisés y Elías que hacen esa separación. Y eso ocurre aquí en este planeta Tierra. Sigue diciendo, aparecía que estaba adentro, parecía que iba a recibir el revestimiento, parecía que iba a comer de esa gran cena, pero cuando llegó la hora de comer, lo echaron fuera. Fíjense cómo todo eso está siendo dado a conocer en este tiempo final, como a medida que se va hablando la palabra, para que todos los escogidos de Dios que están allá arriba en la cima, recibiendo toda esa revelación, hay un grupo aún que está ahí dentro, que vamos a decir, está como ignorando y no están recibiendo todo ese alimento. O sea que esos son los que son echados para afuera. Y para afuera, ya van a ver aquí dónde que serán echados. Los que están despreciando esa cena que representa esa cena de las bodas del Cordero allá en el cielo. La cena que está preparada para nosotros. Dice, parecía que iba a comer de esa gran cena, pero cuando llegó la hora de comer, lo echaron fuera. Se quedó mudo. Pero bueno, parecía que ya estaba allá adentro. Parecía que estaba al otro lado. A los que servían que no son otros sino los predicadores, pero los que servían adentro, no los que servían afuera. Tómenme
tómenme a ese individuo, atádmelo de pies y de manos y échenmelo para las tinieblas de afuera. Miren, cuando ocurre el rapto y se entre a la gran cena del Cordero allá arriba, nadie va a ser echado de allá, porque el que puede subir en el rapto y entrar allá, ya no será echado. Vean, aquí lo está explicando. Es aquí, en la cena espiritual. En ese banquete espiritual es de donde es sacado todo aquel que no esté vestido de boda. Y miren en el mensaje, el Dios de esta perversa, página 39, dice: ahora, fíjense en su cabello largo, voto nazareno a la palabra. Ahora quiero presentar la novia de Cristo. Hemos descrito el anticristo, donde ella está, religiosa y todo, ciencia. Ahora la pequeña, humilde novia de Cristo simplemente cree la palabra. Cualquiera que sea ella, son individuales. Yo espero y confío que haya muchos presentes, muchos escuchando, y espero que yo mismo y cada uno de ustedes sea parte de esa novia. Y yo espero también que todos los que estén escuchando, todos los que estén oyendo esta conferencia, este mensaje, también yo deseo que todos sean parte de esa novia. Y lo será, porque todo lo que ha sido ordenado a eso sea eso. Porque en sus naturalezas, vea, la palabra solo puede reconocer la palabra. Y allí leímos que la palabra reconoció a la palabra. Eso fue en el mensaje, el Dios que es rico en misericordia. Y acá en el Dios de esta perversa, él dice, la palabra solo puede reconocer la palabra, no una denominación o una perversión. Conoce mejor, es una palabra, ¿ve? Ella no lo reconoce. El trigo no puede ser más que un trigo. Comenzó un trigo, subirá como un trigo. Y una hierba nunca puede ser un trigo. Aún es regada por la misma unción, ¿ve? Pero no es trigo, no es un trigo, como dije el otro día del árbol con las diferentes ramas en él. Su cabello largo, voto nazareno, enseña que ella ha hecho su voto a Dios. Su hermoso vestido de su palabra prometida para la edad en la cual ella vive, envuelta alrededor de ella, vindicándola con él mismo de Hebreos 13:8. Él escribe allí Apocalipsis 12, del 1 al 17. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así como ella es parte del novio, palabra fiel a él en cada punto. Donde él dice, su hermoso vestido de su palabra prometida para la edad en la cual ella vive, envuelta alrededor de ella. Ahí es que escribe Apocalipsis 12, del 1 al 17. Y él escribe al lado, el vestido de boda es igual la palabra, y una pirámide y las edades. Sigue diciendo, entonces, ¿qué sucede? Atedmelo de pies y de manos, y ustedes que sirven desde el púlpito, ustedes que son los que sirven la comida, los que servían, atedmelo desde ahí. ¿Con qué va a ser atado el diablo durante el milenio? Con la palabra. No va a tener nada que hacer. Átenmelo. Voy a correr, ahí decía, átenmelo, corrijo, átenmelo desde ahí arriba con la palabra, atado de pies y manos, bien enredado de pies y cabeza. Échenmelo para abajo donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Dónde? Échenmelo para la Odisea, porque ahí es el lloro y el crujir de dientes espiritualmente. Viene una gran tribulación literal, pero espiritualmente también hay una gran tribulación, la cual ocurre antes de la literal. Y recuerden que cuando Judas, él comprendió, porque fíjense que él luego se arrepintió y se dio cuenta que había hecho mal. Vamos a decir que entró en sus cabales, porque el diablo se había metido
a Judas el espíritu maligno. O sea, él quiso con Judas cumplir lo que Jesús iba a hacer. Se quería adelantar al programa divino, y en una que lo dejó, se dio cuenta, o sea, ese espíritu lo dejó, se dio cuenta que lo que había hecho. Pero fíjense, recuerden que cuando una persona, hay un lugar donde fue sacado un espíritu y busca 7 más y regresa y ve la casa vacía. O sea que esa persona allí debió haber seguido recibido al Señor y haber entronado en su corazón al Espíritu de Dios. Pero vean cómo Judas no había obtenido ese nuevo nacimiento como aún todos los demás, pero todos los demás estaban ya por predestinación, ya guardados, y también Jesús había orado hasta por Pedro, que él le dijo en una: yo he orado a Dios para que Dios no te zarandee, algo así creo que es la palabra. O sea, ya Dios los había cuidado, guardado, los tenía cuidado, guardado. Pero vamos a ir a esta parte que es muy importante. Miren, Judas, cuando ese espíritu salió de él, el diablo salió, él allí se encontró que había hecho algo mal y quiso arrepentirse, pero era tarde. Y fíjense que aún luego, cuando él ve eso, ahí entraron otros espíritus del diablo, y fueron esos espíritus de locura, porque entran en locura cuando vean lo que han hecho y lo que han despreciado al verbo, la palabra en carne. Entran en un estado de locura, y miren lo que hizo allí Judas: fue y se ahorcó. Y eso era lo que el diablo quería hacer. Quería hacer lo mismo, conociendo que, o tenía una idea que era en un madero que iba a obtener esa obra, la cual él iba a realizar en la cruz del Calvario, y el diablo quería adelantarse, quería imitar, y fue y se ahorcó. Y no era ahorcándose, era crucificando, era crucificar al Hijo de Dios. Y el diablo allí entró, o sea que entró un espíritu de locura, un homicidio, se suicidó, un suicidio más bien, un homicidio, o sea, se quitó la vida, se suicidó en un madero, se ahorcó. Y personas en este tiempo que hagan eso, ya será actualizado y querrán también arrepentirse, pero será ya muy tarde. Y entrará también espíritu de locura, pero ahora será de la manera en que Dios va a cumplir un sinnúmero de sueños y profecías también con referente a lo que va a estar ocurriendo a esos ministerios, y por la misma línea ellos van a tratar de hacer lo mismo, pero hacia ellos mismos. O sea, un espíritu de locura entrará en ellos, y también pasará lo mismo que a Judas. Se volverán locos. Y todo eso, primero en el campo espiritual, ahí en la mente. Esa locura es en la mente. Lo que él está hablando aquí, de que esa gran tribulación viene literal, pero espiritualmente también hay una gran tribulación. Porque, miren, sigue diciendo
¿qué es lo que el diablo hace en la gran tribulación? El diablo literalmente se encarna. En lo literal, en la gran tribulación estará allí encarnado. Y se estará reinando en medio de todo el sistema mundial, gobernándolo todo. Pero espiritualmente el diablo se ha metido y está sentado en esta edad de la Odisea, hablando en términos espirituales. Y está como rey. Por eso esas personas que están ahí entrarían en locura cuando se den cuenta lo que han hecho. Todos los que han rechazado el cumplimiento de su venida. Y el profeta dice, en el mensaje titulado El Edén de Satanás, dice que la Odisea esta edad es el Edén de Satanás. Ahí está su trono. ¿Ve usted que espiritualmente ya se está viviendo espiritualmente? El pueblo está viviendo espiritualmente una tribulación tremenda, siendo gobernados por el mismo diablo y muriéndose de hambre espiritual y de plagas espirituales, y muerte espiritual los está azotando. Entonces primero reciben las cosas espiritualmente y después se materializan y las reciben materialmente. Por eso encontramos que el profeta dice la marca de la bestia. Vean, primero lo reciben espiritualmente como lo recibió Judas allí. Lo recibió en la mente y fue derechito y se ahorcó. Recibió ese espíritu, el cual lo hizo suicidarse. Un espíritu suicida. Usted sabe que literalmente la marca de la bestia estará en la gran tribulación. Pero el profeta dice, la marca de la bestia ya está. En la tribulación les viene el juicio. Entonces encontramos que siempre lo más importante para nosotros es que no se nos escape el cumplimiento de las cosas en lo espiritual. Porque entonces recibiremos el beneficio de las cosas literalmente cuando llegue el tiempo. Ahora fíjense, la cizaña estaría metida en medio del trigo, pero sería separada. Échenmelo para allá abajo. Y entonces, pues ahí dice la Biblia que la Odisea está pobre, ciega, no ve nada, miserable y desnuda. ¿Ve usted? No tenía el traje de boda y estaba allá metida, desnuda de la palabra de Dios. Desnuda, porque cualquier ropa no sirve para estar en la cena del Cordero, sino que la que sirve es la que Él le pone a uno cuando uno entra por la puerta. Vean, ¿dónde es que le es colocada esa vestidura? Es cuando entra por la puerta, o sea, cuando entra por el cumplimiento de su venida. La revelación de lo que es su venida. Ahora vemos que es triste la condición de la iglesia de la Odisea. Es una situación muy triste. En la tribulación el diablo se encarnará allá en lo literal. En lo espiritual está encarnado también espiritualmente hablando ahí en la edad de la Odisea. Y en todos los que componen el ministerio de la Odisea. Ahí entran ministros y todo. Todos los que piensan que están arriba y no lo están. El profeta dice que el diablo trabaja a través del ministerio. Es como cuando le decían a Jesús, nosotros comimos el maná que descendió del cielo allá con Moisés. O sea, tenían la palabra de Moisés. Y Jesús les dijo, y todos están muertos. Y todos murieron. No les valía de nada tener a Moisés y el mensaje de Moisés. Si no creían las promesas y lo que Dios estaba haciendo en el tiempo en que estaban viviendo. Y Dios también trabaja a través del ministerio. ¿Ve? Dios trabaja a través del ministerio de los hijos de Él. Los hijos de Él, donde Él ha puesto ministerios, pues a través de ellos Dios trabaja. Pero el diablo trabaja a través del ministerio, de los ministros que hay que están dispuestos a servirle a Él. Entonces hace todas esas cosas que va a hacer en ese tiempo. No solamente la Odisea está en una gran tribulación, o sea, espiritualmente,
sino que también ya pronto le espera una resurrección para un juicio final. Mire usted esto, un juicio final por la palabra, por el mensaje, y recuerde que ya hubo un juicio final por el pilar de fuego encarnado a través del profeta, tras un juicio final que no es otra cosa sino esto: yo acuso a esta generación. Eso es un juicio final en cuanto a la forma espiritual, y eso nuevamente da la vuelta, el ciclo, y vuelve y corre un juicio final en el campo espiritual para condenar. Miren la segunda ocasión ahí, en donde vuelve otra vez y pasa ese ciclo de ese juicio en el campo espiritual nuevamente, para condenar, para acusar y condenar ¿a qué? A las denominaciones y los que están en las denominaciones. Eso vuelve a ocurrir en el campo espiritual y luego será ya ese juicio final allá en el final del milenio, en lo literal. ¿Qué fue lo que fue causado aquí? Las denominaciones y los líderes de las denominaciones de haber crucificado a Cristo por segunda vez. Y entonces luego esa palabra se encarna después que ha dejado su cuerpo el pilar de fuego. El espíritu como espíritu estaba encarnado, pero ahora quedó como palabra. Esa palabra se encarna. ¿Produce qué? Produce una aclamación, produce una resurrección, produce un rapto, y luego produce un gran milenio, y luego de un gran milenio produce una resurrección espiritual general para un juicio final, para que luego le venga la tribulación encima. ¿Ve usted? Entonces sigue pasando como el reloj, por el mismo sitio cada vez que obra. Ahora encontramos que esta parte es la parte más delicada, la parte o la etapa donde estamos actualmente, porque siempre la humanidad tropieza ¿con qué? Con el velo de carne que Dios usa en cada tiempo. Cuando el pilar de fuego se encarnó, tropezaron con el velo de carne. Cuando esta palabra se encarne, este mensaje se encarne, se tiene que encarnar en alguien para entonces a través de alguna persona salir ¿qué? El mismo mensaje en la forma correcta. Recuerden en una ocasión cuando Dios le dijo a Eliseo: me vas a ungir a Hazael por rey de Siria, me vas a ungir a Jehú por rey de Israel, y me vas a ungir a Eliseo en profeta en tu lugar. Y eso lo escuchamos varias veces. Pero fíjense, si nos detenemos un momentito y vemos ahí un cuadro en el cual viene Elías y unge a Eliseo. Y no ungió a Hazael ni tampoco a Jehú. Y se fue. Viene Eliseo y dice: bueno, muchachos, vamos a ir allá a Siria, por esa región, y vamos a buscar a Hazael, porque tengo esta comisión de ungir a Hazael. Y va para allá. Por supuesto, esto es un cuadro que vamos aquí a ver, porque eso en la Biblia, si hubiese ocurrido, pues hubiese estado allí escrito, pero no ocurrió. Pero miren esto, y él va allá, y va a Hazael, y le dice a Hazael: ven acá, prepara todo, que te voy a ungir por rey de Siria. Él pudo haber mirado, lo pudo haber mirado, y dijo: pero es que a mí por allí me dijeron que Eliseo, supe que Eliseo me iba a venir, que Elías me iba a venir a ungir. ¿Qué tú haces aquí? ¿Quién eres tú? Yo he venido para ungirte por rey de Siria. Y recuerden
que los hijos de los profetas allí también hubo un tiempo en donde le decían a Eliseo: Dios se llevará a tu padre Elías. Y él: cállese, ya yo lo sé. O sea que ya se había, vamos a decir, corrido el rumor de que Dios iba a llevar a Elías. Ya tenían ese conocimiento, se sospechaban y lo hablaban. Lo hablaron por una o dos ocasiones. Sabrás que hoy Dios va a quitar a tu padre Elías, de ti, se lo va a llevar. Cállense, yo lo sé. Y así vamos a decir, en esta narración podemos decir que Hazael había como que escuchado algo de que Elías venía a ungirlo. Y ve a Eliseo y dice: no, espérate, tú no eres. Yo quiero aquí que venga Elías y que él sea el que me unja por rey de Siria. Porque yo escuché y también yo lo vi y oí que él dijo que venía a ungirme. Y desprecia allí a Eliseo. Pero no estaba despreciando o no despreciaría a Eliseo en ese momento. Estaría despreciando al mismo Elías. Porque el espíritu de Elías había reposado sobre Eliseo en una doble porción. Y él, aunque era otro velo de carne, iba a cumplir la palabra que Dios le había dicho a ese ministerio. Y donde quiera que estuviera ese ministerio, tenía que cumplir aquello para lo cual Dios había enviado ese ministerio y le había dado esa comisión que hiciera eso que le había dicho de que ungiera a Hazael. Posiblemente podía ir también a Jehú y le hubiese dicho: Jehú, vengo aquí a ungirte. Pero ¿quién eres tú? Pero si te vengo a ungir como rey de Israel, ven, prepara todo. No, yo voy a esperar a Elías. Elías tiene que venir. Es él el que me tiene que ungir. ¿Ve? Otro que hubiese despreciado a Dios en Eliseo. Pero no fue así. Sabemos que la historia fue como la relata en la Biblia y fueron personas que siguieron la orden divina. Y así es en cada tiempo, en cada edad y en cada dispensación. Muchas personas se quedan agarradas de los tipos y de las figuras y no se agarran de la realidad del día en que están viviendo. Se quedan mirando en el pasado y esperan que ese mismo sea el que venga y cumpla todo, cuando Dios pasa a otro velo de carne y cumple lo mismo que siempre ha cumplido en su palabra y que ha hablado por medio de esos otros velos de carne que ya pasaron, porque sigue siendo la misma promesa, sigue siendo el mismo plan y propósito divino. Todo sigue igual. Lo único es Dios cambiando su máscara, Dios cambiando su velo, pero sigue siendo Él mismo. Él es el único que no cambia. Sigue diciendo más adelantito, en la página 28 de este mensaje, dice del rapto espiritual, sigue diciendo: siempre Dios se mueve en tres formas. Se mueve en carne, en palabra como mensaje y en espíritu. Es el mismo Dios, pero moviéndose en tres etapas diferentes. Y Él se perfecciona ¿en qué? En tres. Y ahí es que llegamos nosotros a la perfección, cuando totalmente se encarna el espíritu como espíritu en nosotros. Pero primero se tiene que encarnar como en palabra. Ya se encarnó en medio de su iglesia, como en carne humana. Dios hecho carne en el séptimo mensajero. Ahora, este es el tiempo más tremendo, más importante, y es el tiempo en que muchos no entenderán, y también es el tiempo en que la cizaña que se quiso colar para la gran cena es echada fuera, echada para la edad de la Odisea nuevamente. Son de ahí, y para ahí tienen que volver, porque eso ahí es donde van a ser amontonados y ahí es donde van a ser quemados. Tienen que ser amontonados y quemados ahí. Ahora, vean que la tercera etapa, que era
La tercera etapa era la revelación de los sellos, el mensaje que había sido abierto, los sellos que habían sido abiertos, era la tercera etapa. Hay una parte en los sellos que dice, y él escribe que los sellos son una cosa y los 7 truenos es otra cosa. Entonces esos sellos abiertos, ¿qué es lo que daban a conocer? Los truenos. ¿Qué era lo que daban a conocer? La venida del Señor en carne humana. Entonces luego, cuando ya ha terminado ese tiempo, luego se mueve otra vez la tercera etapa y tiene que ser ¿qué? Nuevamente la revelación de los misterios de Dios, de los sellos, de los truenos, todas estas cosas que ya habían sido reveladas al pueblo como grupo, pero que no se habían entendido. Pero luego cuando es revelada al pueblo, pero como individuos, en el cual cada cual es responsable por sí de aceptar o rechazar lo que Dios dijo por el profeta. Entonces la cosa es individualmente. No es si yo entro que usted entra. Es que usted entra si usted es un escogido. Lo verá si es un escogido. Si no es un escogido, no lo verá. Lo que dijo por el profeta. Recuerden que el mensaje y el mensajero son lo mismo. Y siempre, y a los últimos años, nuestro hermano William nos decía, por eso se sacó el libro de la introducción a la segunda venida del Señor, con todos esos temas basados en los mensajes del hermano Branham, porque la iglesia tiene que estar preparada en base a cómo precursó la segunda venida del Señor, el reverendo William Branham. Y todo ese mensaje es vigente. Igual el mensaje de este poderoso arcángel, el cumplimiento de ese ángel que era diferente a los demás, el cual vino a la tierra en su ministerio cumpliendo la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, lo cual él estuvo en esa etapa o fase de esa venida del Hijo del Hombre y él estuvo trayendo ese mensaje y cumpliendo todas esas cosas en el campo espiritual. Si es un escogido, no lo verá. No verá lo que Dios dijo por el profeta. O sea, por más que tengan el mensaje del hermano Branham y el mensaje del hermano William, por más que lean, si no es un escogido, no va a haber el cumplimiento de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. No comprenderá ese misterio. Por consiguiente, no podrá recibir el vestido de boda, que es la palabra, porque no estaría recibiendo la palabra. Y entonces, en el cumplimiento de lo que fue mostrado en el tiempo de Abraham y Sara, que es alrededor de la palabra, a través de ese tiempo que ellos estuvieron recibiendo esa promesa del Señor, fue que ellos fueron rejuvenecidos, o sea, fueron transformados en cuerpos jóvenes, representando allí de 18 a 21 años de edad. O sea que podemos ver que en este tiempo, el que alrededor de la palabra no está recibiendo eso, o sea, la palabra no estará alrededor de esa persona, no podrá ser transformada, adoptada. Por consiguiente, no estará entrando por la puerta que le va a dar esa promesa a esa persona. Pero los escogidos, los que sí están recibiendo la palabra y han entrado por la puerta de la segunda venida del Señor en esa manifestación o etapa final, todos ellos van a recibir ese cuerpo eterno y glorificado. O sea, que lo que Dios habló por el profeta solamente están predestinados para entenderlo a aquellos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Por más que ore, vamos a decir, como decimos acá, por más que grite y patalee, si no es un escogido, no lo va a ver. Pero si es un escogido, sí lo va a entender, lo va a comprender, lo va a recibir. Dice, lo leo de nuevo, o sea que lo que Dios habló
por el profeta solamente están predestinados para entenderlo a aquellos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que hace la separación, dijo el profeta, lo que hace la separación de Lot y Abraham, que era Dios manifestado en carne, que Abraham creía en Elohim, que era Dios manifestado en carne, pero Lot no lo podía creer. ¿Quieren que se los busque? Está por aquí, miren, eso lo predicó el profeta en el mensaje titulado La palabra de Dios requiere total separación, predicado en 1964. Dice: ahora noten, Jesús dijo que esto acontecería otra vez, como en los días de Sodoma, así será la venida del Hijo del Hombre. Otra vez el Espíritu de Dios vendría sobre un mortal en carne humana. Ese hombre comía carne de carnero y bebía leche de vaca y comía mantequilla y pan en carne humana, y Abraham dijo: es Elohim. Disculpen, es que están trabajando por allí y no quise parar para decirle que detuvieran el ruido, pero no nos molesta, así que los dejamos trabajar y a mí saqué estos momentitos para leerles aquí estos extractos, pues tampoco, así que ahí parece que ya me oyó. Bueno, pero si se escucha, no se preocupen, yo sigo grabando aquí. Sigue diciendo: en carne humana, y Abraham dijo: es Elohim, Dios manifestado en carne humana. Jesús prometió que Dios antes de su venida sería manifestado en carne humana otra vez. Eso es el Espíritu, solamente hay un Dios, manifestándose a sí mismo, separando otra vez a Lot de Abraham. Lot escogió al mundo y Dios destruyó su mundo y separa a Abraham y a Lot. Lot, siendo el tipo de un creyente carnal que no creyó que esto era cierto, vean, y ahí dice hermano William, ¿qué fue lo que no creyó que era cierto? No creyó en Dios en carne humana, que era Elohim, Dios manifestado en carne. Pero Abraham sí lo creyó. Eso es lo que hace la separación entre los dos grupos. Y sigue leyendo hermano William del hermano Branham. Él nada más se fue a Sodoma. Y quiero leer otra vez esa parte aquí que dice el hermano William. No creyó en Dios en carne humana, que era Elohim, Dios manifestado en carne. Pero Abraham sí lo creyó. Eso es lo que hace la separación entre los dos grupos. ¿Qué es lo que hace la separación entre los dos grupos? Creer la manifestación de Dios en carne humana. Y así ha sido en cada tiempo, en cada edad y en cada dispensación. Cuando Dios se manifiesta por medio de su mensajero, lo que hace la separación es que unos creen en la manifestación de Dios, en el cumplimiento de la venida del Espíritu de Dios en ese tiempo, de ese espíritu ministerial de profeta. Unos lo creen que es Dios en medio de la raza humana para esa edad o dispensación, y otros no creen. Eso es lo que hace la separación. Él nada más se fue a Sodoma. Lot era 1 centavo, Abraham era $1 de plata. Así que tienen que ser 100 Lot para equivaler un Abraham. Sigue diciendo hermano William: ¿ve usted que la separación la hace qué? Dios cuando viene en carne humana y cuando cuando llega a la etapa para la palabra que fue traída por el profeta, encarnarse la palabra y ser expresada de la manera correcta, entonces cuando se hace saber que Dios vino en carne humana y que trajo su nombre nuevo y que era el Hijo de David, ese título venía acompañado a la manifestación del Hijo del Hombre. Todas esas cosas, ¿qué es lo que hacen? Hace una separación. No, yo no creo eso. Lot no lo podía creer. Pero, ¿qué hace Abraham? ¿Qué tipifica el grupo escogido? Ahora sí, yo lo creo. Eso sí está clarito. Eso sí, yo lo veo. Lot no vio a Dios manifestado en carne. Abraham lo vio y comió con él. Estuvieron comiendo allí bien. Entonces esto ocurre como individuos. Cuando llega el momento de separación, entonces algo individual. Usted como individuo o lo ve o no lo ve. Cuando es dado a conocer en esa etapa de la palabra, del mensaje encarnándose y expresándose para beneficio de todo el pueblo de Dios, entonces
En esa etapa no hay quien ayude a nadie. Si es, el que lo es, lo verá. Y el que no es, no lo verá. Eso es lo que dice el profeta. El que lo tiene que ver, lo verá. Y el que no lo tiene que ver, nunca lo verá. Y nadie se podrá colar. A esta cena espiritual no se podrá colar nadie. Abraham estaba ya solito cenando, comiendo con Elohim, manifestado en carne. Y recuerden que la cena que se va a estar preparando para esos que van a venir, miren ustedes, ellos allí en la sexta dimensión dicen que regresaremos a la tierra, tomaremos cuerpos y entonces comeremos. Ellos están deseosos por comer. ¿Y quién les preparará esa comida? Les va a preparar esa comida nosotros, que somos los anfitriones, los que en ese tiempo tendremos la adopción. Ya estaremos adoptados y será por creación divina, porque él algunas ocasiones decía que si tenemos habichuelas, arroz, frechón, allá algo así dicen en Brasil, y diferentes nombres como le dicen a las habichuelas, y ciertos alimentos de diferentes países como los preparan, pues les preparamos. Pero hay algo pero que muy glorioso y muy tremendo, porque en esos días, recuerden que la apretura va a estar en esos días en medio de la iglesia y van a haber muchas necesidades. La novia, los escogidos de Dios estarán y la humanidad estará a merced de los elementos. O sea que llegará un momento en donde ya vamos a estar hablando la palabra y las cosas por creación divina van a ocurrir. Lo mismo que fue la creación de las ardillas cuando fueron creadas por la palabra hablada, ¿vea? Y eso fue alimento porque después él se las comió. Y así está siendo dado a conocer en este tiempo también toda esta palabra, todo este alimento espiritual que nos estamos comiendo ha sido por la palabra siendo hablada. Y será por la palabra siendo hablada que también los que necesiten crear esa cena, esos alimentos, también se hará. O sea que no habrá limitaciones en cuanto a lo que Dios estará haciendo en esos días, y será la última comida que estaremos comiéndonos nosotros estando en estos cuerpos, y ahí también estará en esos días ocurriendo la transformación. Porque vean cómo dice, miren cómo la resurrección se mueve en esa tercera etapa, en la carpa. Vea que será todo en algo común de los hijos de Dios, en medio del pueblo. Será algo normal para nosotros. El mundo no sabrá, no estará consciente de lo que está pasando, pero nosotros sí. Y esa será la última cena que estaremos comiendo aquí, estando en estos cuerpos, y de seguro ahí, por ese momento, por ahí, porque ellos dicen que bajaremos, tomaremos cuerpos y entonces comeremos. O sea que, aunque se habla rápido eso, algo tiene que moverse en esos días por la palabra, y ya luego cuando estemos transformados, pues ya ahí no habrá problema para hablar la palabra y crear. Pero hay algo muy importante ahí que a medida que vamos hablando de todo eso, de todas esas bendiciones que Dios nos va a dar, vamos comprendiendo, y así cuando llegue todo eso, todo ese tiempo, estaremos más familiarizados con todo lo que va a estar ocurriendo. Y por eso la fe día a día va creciendo en cada uno de nosotros,
para que cuando llegue ese momento, esa fe ya está tan encarnada, o sea, a un nivel tan y tan alto, y esa palabra tan encarnada en nosotros, que no va a haber limitaciones en cuanto a lo que un hijo de Dios adoptado puede hacer. Y luego de ahí, ya eso, vean cómo representa esa parte donde ellos dicen que bajaremos y comeremos, vean cómo representa esa cena de las bodas del Cordero, que luego de 30 o 40 días estará siendo realizada allá en la séptima dimensión. Y miren en el libro de citas, en la página 135, párrafo 1199, dice: en aquel día el Hijo del Hombre será revelado, que para juntar la iglesia a la cabeza, unir el matrimonio. Y ella dibuja una pirámide y las edades, y una flecha hacia la piedra angular. ¿Dónde es que se va a unir? En la piedra angular. ¿Dónde es que se une? Es en la piedra angular, porque las bodas son aquí en la tierra. Y él escribe la boda, raya la unión, y escribe la cena, raya la palabra se hace carne. Unir el matrimonio de la novia. La llamada del novio vendrá bien por esto, cuando el Hijo del Hombre descenderá y vendrá en carne humana para unir a los dos juntos. La iglesia tiene que ser la palabra. Él es la palabra y los dos se unen juntos. Y para hacer eso, tomará la manifestación del revelar del Hijo del Hombre, no un clérigo. ¿Ven lo que quiero decir? Ven, es el Hijo del Hombre, Jesucristo. Descenderá en carne humana entre nosotros y hará su palabra tan real que unirá a la iglesia y él como uno, la novia, y entonces ella irá a casa a la cena de la boda. Amén. Ella ya está unida. Vamos a la cena de la boda, no a la boda. Sentir su carne, sufrir entre la carne de hombres poderosos, porque el matrimonio del Cordero ha venido, pero el rapto es yendo a la cena de la boda, cuando la palabra aquí se une con la persona y ellas dos se convierten en uno. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hace entonces? Manifiesta el Hijo del Hombre otra vez. Y dibuja una pirámide, y ahí en otra vez una flecha hacia ahí, y una estrella de David. No los teólogos de la iglesia, Hijo del Hombre, la palabra. Y ahí señala otra vez otra flecha hacia la piedra angular. La palabra y la iglesia se convierten en uno. ¿Ven? Miren, la palabra y la iglesia se convierten en uno. Y ella escribe, manifiesta al Hijo del Hombre otra vez en carne. Y en el mensaje, ¿quién es este Melquisedec? Dice, página 24, pero Melquisedec, después de que su hijo Abraham había ganado la victoria, Melquisedec se encontró con él y le dio vino y pan, mostrando que después de que esta batalla terrestre se haya acabado, nos encontraremos con él en los cielos y tomaremos la comunión otra vez. Será la cena de la boda. Y dibuja una piedra angular y allí escribe Apocalipsis 4:1 y escribe, sube acá. Será la cena de la boda. Yo no tomaré más del vino, ni comeré el fruto hasta que lo coma y lo beba con ustedes de nuevo en el reino de mi Padre. Y escribe, con Moisés y Elías, dispensación del reino. Y escribe, la cena al final de la batalla en la dispensación del reino. Sigue diciendo, un poquito antes para entrelazarlo, dice, a esta cena espiritual no se podrá colar nadie. Abraham estaba ya solito, cenando, comiendo con Elohim, Dios manifestado en carne. Lot estaba botado por otro sitio. Entonces encontramos que cualquiera que trate de colarse va a ser atado de pies y de manos y va a salir más enredado que cuando entró. Sí,
va a salir más enredado que cuando entró por no entrar por la puerta. Y si no es un escogido, ¿cómo va a verlo? Vean, si no es un escogido, ¿cómo lo va a ver? Y va a salir bien enredado. ¿Qué va a salir? Porque se le perdió el verbo. Y donde quiera que esté el verbo, tiene que estar velado. Miren en la página 27 del libro de citas, párrafo 225, dice: Jesús dijo, el que entra por cualquier otro camino es lo mismo que un ladrón y un robador. Y usted puede llegar allí, usted estará en el cielo, pero usted será echado afuera otra vez. ¿Recuerdan que la edad de la piedra angular representa una edad celestial? Pero usted será echado afuera otra vez. Así que, qué bien, lo hizo más infierno que nunca. Eso es correcto. Saber que usted estaba allí para ver las hermosuras y luego ser rechazado. Y escribe: echado fuera de la cena. Sigue diciendo: esto es una cosa individual entre Dios y la persona. ¿Saben ustedes que la tercera etapa es la revelación de la palabra? Es la palabra, es la espada en la mano. Entonces, vamos a verlo aquí un momentito. La espada, recuerden que es la palabra. Y miren lo que nos dice aquí en el libro de extractos de la visión de la carpa, volumen 2, en la página 112, dice del mensaje ungido de Dios, predicado el 19 de marzo del 2011 en Perú, Lima, Perú, dice: fue dicho que el enemigo no dejaría a la iglesia estar tranquila en el tiempo final, y mucho menos cuando estuviera muy cerca de la tercera etapa, la cual se cumplirá como fue prometida. Fue dicho que la tercera etapa traerá la fe para el rapto. Fue dicho que la tercera etapa es la espada en la mano, la palabra. Fue dicho que la tercera etapa se cumplirá en una gran carpa catedral. Fue dicho que la tercera etapa le será dada la fe a la iglesia para ser transformada y llevada con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por tanto, hay una conexión directa de la fe para el rapto con la tercera etapa, la palabra creadora siendo hablada, y con el cumplimiento de la visión de la carpa. Por lo tanto, tenemos que ver esa relación y conexión que hay para que así entendamos y orando, para que así estemos orando, para que se haga una realidad la visión de la carpa, para que se haga una realidad la palabra creadora siendo hablada, para que se haga una realidad la fe para ser transformados cada uno de los hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, es importante que la espada, que es la palabra, esté manifestada y sea bienvenida en el cuerpo místico de Cristo, nuestro Salvador. Y él mismo en otro párrafo sigue diciendo: y para el día postrero, en algún lugar va a estar, porque Dios la pasa, la palabra, de un mensajero a otro mensajero, y pasa el Espíritu Santo de un mensajero a otro mensajero. Vean lo que les estuve hablando de Elías y Eliseo. Cómo era el mismo Espíritu Santo, cómo era la misma palabra, la misma espada que había pasado de Elías a Eliseo, el cual fue y hizo lo que no hizo Elías. Y en este tiempo final para el cual tenemos la promesa de que hemos de recibir la fe para ser transformados y raptados, y esa fe viene por la palabra creadora, la espada, la tercera etapa, y todo eso va a llegar a su punto culminante en el cumplimiento de la visión de una gran carpa catedral, en lo cual estarán trabajando todos los creyentes en Cristo, ministros y congregaciones, en el día postrero. Yo también estaré respaldando el proyecto de la gran carpa catedral donde se esté llevando a cabo.
Y ahí mismo en la página 113 dice: por lo tanto, cualquier persona que ustedes vean luchando en contra de la visión de la carpa, de lo que fue prometido, estará luchando en contra del programa divino, estará luchando en contra de la fe para ser transformados y raptados, estará luchando en contra del arrebatamiento de la iglesia, de esa promesa, estará luchando en contra de la cena de las bodas del Cordero, estará como aquel pueblo que le salió al encuentro a Moisés y al pueblo hebreo y luchó contra Moisés, y luchó Moisés contra ese pueblo con sus manos levantadas en alto, con la vara de Dios en su mano, y obtuvo la victoria. Por lo tanto, estén bien unidos y nuestras congregaciones bien unidas. Página 114. Vuestras congregaciones bien unidas y orando en este tiempo para que Dios siempre nos dé la victoria. Es importante estar bien unidos y entender que estamos en días peligrosos. Dice el reverendo William Branham que habrá una apretura, y algo va a causar que venga una apretura sobre la iglesia del Señor Jesucristo antes de ser transformado y raptado cada creyente en Cristo. Por lo tanto, eso significa que habrá problemas, pero así ha sido siempre. El pueblo hebreo tuvo muchos problemas, pero llegó a la tierra prometida. Moisés tuvo muchos problemas, pero llegó a la tierra prometida. Miren ahí, ustedes pueden ver cómo él habla en esa forma, y cualquiera puede decir: ve que es Moisés el que tiene que llegar y llegó a la tierra prometida. Y ustedes buscan la escritura y ven que Moisés, estando en su cuerpo físico, no entró. Pero sí entró, porque luego lo vemos allá en el monte de la transfiguración. Pero el que entró con el pueblo en su cuerpo físico a la tierra prometida fue Josué. Vean que todo eso es por percepción profética que se logra entender. El que no va a ser tan terco y va a coger esa palabra y va a decir: no, estamos esperando a Moisés, él es el que nos va a introducir a la tierra prometida. Miren, en las edades hay una parte donde también habla de ese grupo que tiene esa percepción profética, tanto en la página de la 185 en adelante, como miren en la página 6, abajo dice: recordarán que mencioné al principio de este mensaje que este libro que estamos estudiando es la revelación práctica de Jesús mismo en la iglesia y su obra en las edades futuras. Y dibujo una estrella de David. Entonces mencioné que solamente por medio del Espíritu Santo obtendremos revelación, o se nos pasará. Vean, si no se obtiene la revelación, se les pasará por encima. Juntando estos dos pensamientos, veremos que no será solamente estudio y pensamiento ordinario que hará que este libro sea real. Se necesitará la operación del Espíritu Santo. Vean, para traer eso se necesitó la operación del Espíritu Santo, y que no fuera algo solamente como un estudio. Lo mismo que está ocurriendo en la enseñanza bajo carpa. Son estudios bíblicos, pero y no es algo solamente un estudio, un pensamiento así ordinario, sino que es algo que está operando el Espíritu Santo. Podrán hacer millones de estudios, pero si no tienen la operación del Espíritu Santo, eso llegará solamente a ser un estudio, un pensamiento ordinario de aquellos que lo preparan. Pero cuando usted ve que hay un dólar falso, es porque hay uno verdadero en algún lugar. Y ese es el que tiene la operación del Espíritu Santo. Y es el que Dios vindicará cuando se esté viendo los milagros y maravillas. Y ahí sí que van a decir: ahora yo creo. Esperen un poquito, que ya mismo van a ver y se van a dar cuenta. Así como Judas se dio cuenta, pero tarde, lo que había hecho.
Dejen que ustedes vean quién está en medio nuestro, obrando y abriéndonos las Escrituras. Y ahí será la vindicación final de que verdaderamente el precursor de la segunda venida del Señor fue el reverendo William Marion Branham, de que lo que él precursó es así dice el Señor, porque vino nuestro hermano William Soto Santiago, ese cumplimiento de la voz de arcángel, trayéndonos esa etapa o fase del cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y estará también confirmando esos ministerios que estarán cumpliendo la gran trompeta de Dios, la trompeta final, la gran voz de trompeta, esa vindicación de lo que Dios estuvo hablando por el reverendo William Branham en los sellos, de lo que sería la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Todo eso será vindicado en esa etapa final de la visión de la carpa, en donde en un cuartito pequeño de madera Dios estará obrando allí todos esos milagros internacionales. Pero ya para ese tiempo no podrán entrar por la puerta de la venida del Señor en su cumplimiento en este tiempo final, que es su segunda venida. Ya allí tocarán y querrán arrepentidos venir, y ya será demasiado de tarde. Ya aquellos que estuvieron escuchando, los cuales, dice el reverendo William Branham, que estuvieron en cultos como este y habían despreciado la misericordia de Dios por última vez, ahí se darán cuenta que verdaderamente Dios estaba obrando por medio de esa manifestación, y todo lo que estaba haciendo era Él obrando, trayendo la palabra, la fe de rapto. Dice, se necesitará la operación del Espíritu Santo. Eso quiere decir que este libro no puede ser revelado a nadie más que a una gente especial. Será una clase de gente con percepción profética. Exigirá la habilidad de oír de Dios. Exigirá instrucción sobrenatural. No solamente un estudiante comparando versículo con versículo, aunque eso está bien. Vean. Y hay muchos que se pueden sentar con los mensajes del hermano Branham y del hermano William y empezar a comparar versículo con versículo. Lo cual eso está bien. Por lo menos están con algo que no es del mundo. O sea, no están en las cosas del mundo, están escudriñando y leyendo, y por lo menos ahí se mantienen, ahí guardados, porque ya para el tiempo en donde ellos tendrán que dar sus vidas en la gran tribulación, pues ya están bastante empapados y no recibir así la marca de la bestia. Estarían ya bastante conscientes de todo lo que Dios hizo en medio de la iglesia del Señor, tanto en la séptima edad como en la edad de la piedra angular, tanto en la dispensación de la gracia como en la dispensación del reino. O sea que está bien que se sigan preparando aquellos que no han recibido el ministerio bajo carpa. Hay que hablarlo así claro para que estén conscientes y se cumpla así lo que el hermano William había dicho, de que antes de todas esas promesas de resurrección y transformación, cada uno ya va a saber el grupo que le corresponde, por lo cual se va a estar preparando para lo que va a recibir. Dice, pero un misterio requiere la enseñanza del Espíritu, o nunca se hace claro cómo necesitamos oír de Dios y abrir nuestros seres y llegar a ser rendidos al Espíritu para oír y saber. O sea que es la enseñanza del Espíritu. Y si es el Espíritu Santo el que necesita la persona para comprender, entender
los misterios del reino de los cielos? Pues entonces, por consiguiente, en la enseñanza bajo carpa que abrió el reverendo William Branham y que el hermano William lo escribe en varios lugares, que en una gran carpa catedral se estaría trayendo la enseñanza, dándole así al pueblo la fe de rapto, entonces por eliminación ya sabemos que es nada más y nada menos que el Espíritu Santo obrando en medio de su iglesia. Y que al final Dios ya va a vindicar ese ministerio con los milagros ya físicos. Ahora el milagro más grande es el abrir la palabra. Sigue diciendo en la página 114, dice: Moisés tuvo muchos problemas, pero llegó a la tierra prometida. Por lo tanto, los problemas no es motivo para desanimarse el pueblo, no es motivo para los ministros desanimarse, sino es motivo para estar más agarrados de Dios, orando a Dios día y noche. Sigue diciendo, cualquier persona que se levantaba en contra de Moisés se estaba levantando en contra del programa divino, del proyecto divino de entrar a la tierra prometida. Ese no estaba interesado en entrar a la tierra prometida y no iba a entrar y no quería que otros entraran. Y cualquier persona que se levante en contra del programa divino y en contra de la visión de la carpa que ha sido prometida, en la cual se cumplirá y le dará la fe para ser transformados y raptados a los creyentes, pues estará en contra de la transformación, del rapto, de la cena de las bodas del Cordero y estará en contra del trono de Dios. Tremendo problema que se meten aquellos que estén en contra del cumplimiento de la visión de la carpa. ¿Cómo se puso en contra Abimelech? Se puso en contra del trono de Dios. Por lo tanto, no estamos interesados ni siquiera en oír lo que tienen que decir, porque lo que tengan que decir es para desanimar al pueblo, a los ministros, para que no puedan ser transformados y raptados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Esas personas tampoco van a entrar y no quieren que otros entren tampoco. Toda persona que se levanta en contra del programa divino no está interesado en entrar a la cena de las bodas del Cordero, no está interesado en ir a la cena de las bodas del Cordero, ni siquiera está interesado en recibir la fe para el rapto. Porque la fe para el rapto está y es la tercera etapa y se va a cumplir en una gran carpa catedral. Cuando les muestren el video, la película de su vida, y verán allí la actitud tomada mientras estaba impartiendo la palabra, la enseñanza. Ahí van a ver si yo hubiese conocido, no hubiese dicho esto, o no hubiese actuado así, no hubiese sido irrespetuoso, no hubiese sido malcriado. Ya para ese tiempo será tarde. Ahí es que estará, y ahí es que estará, va a estar toda esa manifestación plena de Dios que va a estremecer al mundo entero. Ahí es que va a estar la manifestación plena de Dios. Todo eso está prometido y tiene que ser cumplido, y tiene que haber un pueblo y un grupo de ministros que capten esa revelación divina que está ahí contenida y trabajen para que se haga una realidad la visión de la carpa. Van a ser predicadas las plagas, las copas, los truenos, las copas, las trompetas. Todo eso va a ser abierto, dado a conocer. O sea, que hay mucha revelación divina para ser dada a conocer, para ser hablada. ¿Para ser qué? Para ser hablada, para ser predicada. Y todo eso está ocurriendo en nuestros propios ojos. Mucha palabra para ser hablada. Y ya, bueno, para aquí, para ir ya redondeando, miren en el mensaje La Señal, dice el hermano Branham, dice, ámenle, en la página 53, ámenle, ámenle, ámenle por lo que Él ha hecho por usted. Todo es por razón del amor. Amor produce la obediencia, el amor produce el noviazgo, el amor produce el matrimonio, y esa es la meta que estamos prosiguiendo, la cena de las bodas del Cordero. Puedo oír a mi Salvador que me llama diciéndome que me ama a mí también.
y él escribe las bodas y la cena, y escribe el Espíritu Santo entrando al corazón. Porque más abajito, vamos a seguir leyendo un poquito aquí, dice, yo le amo. Ahora con todo su corazón, siente usted algo muy dulce que está penetrando su corazón, es el Espíritu Santo. Y ella escribe, el Espíritu Santo entrando al corazón. Y también arribita había escrito el amor. Y una pirámide y la estrella de David, en donde había escrito las bodas y la cena. Dice, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Y dice, levanto mis manos juntamente con la congregación y con esta música. Si yo he pecado o he hecho alguna cosa mala, estoy orando ahora mismo por usted y por mí. Si yo he hecho alguna cosa mala, mis manos hacia ti, Señor, significa que estoy arrepentido. Mis manos hacia ti, Señor, significa que no lo quise hacer. Y, Señor, sé que estoy muriendo. Yo tengo que salir de este mundo en una forma física y te quiero encontrar. Vean, nosotros deseamos y le pedimos a Dios que salgamos de este planeta Tierra en una forma física, o sea, queremos ser revestidos, ser transformados. Haga esta petición suya. Vean cada palabra que se hable aquí, en estas últimas palabras que estaré leyendo en este corto mensaje, en estas palabras que estoy leyendo. Dice, si yo he hecho alguna cosa mala, mis manos hacia ti, Señor, significa que estoy arrepentido. Mis manos hacia ti significan que no lo quise hacer. Y, Señor, sé que estoy muriendo. Yo tengo que salir de este mundo en una forma física. Te quiero encontrar. Mis manos alzadas significa, tómalo, Señor, y lléname del Espíritu y derrama sobre mí la señal de tu amor, el Espíritu Santo, lo cual me hará vivir dulcemente y benignamente y me hará vivir la vida que estaba en Cristo para que así mi corazón arda por otros y que yo no repose ni de día ni de noche tratando de traer a todo aquel que pueda. Seré como los mensajeros que entraron en Jericó e iré a toda persona que me es posible y tratar de persuadirles a venir bajo el pacto de la sangre del Cordero, que así ellos puedan recibir la señal. Y escribe bajo el pacto. La sangre purifica y el Espíritu es la señal que la sangre ha sido aplicada. El Espíritu es la señal que la sangre ha sido aplicada. El Espíritu no puede venir hasta que no se aplique la sangre. Pero una vez que la sangre ha sido aplicada, entonces el Espíritu es una señal que regresa a usted, mostrándole que su fe y la sangre ha sido aceptada. Y su pasaje está pagado. Su pasaje está pagado. Todo está concluido. El caso queda cerrado. Usted es un cristiano, usted es un creyente. Cristo está en usted y usted está en Cristo. O sea, y ella escribe aplicar la sangre y el Espíritu viene. O sea que nosotros tenemos ya ese boleto, nuestro pasaje ya ha sido pagado. El vestido de boda es igual la palabra. Ese ha sido nuestro tema para esta ocasión y le damos gracias a Dios que nos ha permitido leer todo este manjar, lo cual para mí en esta mañana ha sido una gran bendición poder venir aquí unos momentitos y escudriñar sobre este tema, lo cual les he dado a conocer a ustedes basados en el mensaje del precursor, el reverendo William Branham, y basado en los mensajes que nos ha traído el ángel del Señor Jesucristo, William Soto Santiago, por lo cual estamos agradecidos a Dios que nos haya enviado
al precursor de la segunda venida del Señor, el reverendo William Branham, y que nos haya enviado a su ángel mensajero, William Soto Santiago, cumpliendo todo lo que está escrito de él en su palabra, en su venida, en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. El vestido de boda es igual la palabra. Ese ha sido el tema para hoy, miércoles 21 de diciembre de este año 2022. Que pasen todos una tarde feliz, llena de las bendiciones de nuestro Padre Celestial, y hasta el viernes, en donde estaremos platicando sobre el tema que tenemos ya asignado para el viernes. Que Dios les continúe bendiciendo a todos.